Ancianita fue a un banco a pedir un préstamo, pero la rechazaron por su edad. Luego les da una lección. Isabel era una niña que desde muy pequeña tuvo que vivir situaciones muy fuertes. Cuando crecía, en su país se desarrolló el mayor conflicto bélico de la historia, que produjo una hambruna con unas consecuencias devastadoras. Tanto así que junto con su familia, Isabel tuvo que huir a un país extranjero. En ese lugar tuvo que ayudar a su madre porque las dos fueron contratadas para trabajar de limpieza en una casa de señores muy acomodados. Tuvo que aprender un idioma nuevo y el oficio de limpiar. Sin embargo, a pesar de que no pudo ir al colegio, siempre se rodeó de libros y leía cuentos y obras clásicas que le gustaban mucho. Pero no se podía dar el lujo de dejar de trabajar ni un solo día, pues tenía que ayudar a su madre a mantener a sus hermanos menores y así poder salir a flote en un país extranjero. Con el tiempo, Isabel fue creciendo y se convirtió en una mujer muy hermosa que trabajaba. Y en la medida de lo posible leía un buen libro para aprender. Un día se encontró en una biblioteca a Nelson, un profesor universitario que estaba buscando libros de investigación. Él, al ver a esa muchacha tan hermosa, no dudó en sacarle conversación y lo que empezó siendo una charla, continuó en un hermoso noviazgo y luego un hermoso matrimonio. Junto a Nelson, Isabel tuvo hermosos hijos que desde que salieron del vientre, ella les inculcó el hábito por la lectura y los estudios. Ella quería que entendieran de qué se trataba la vida y el mundo. Gracias a eso, sus hijos no solo fueron excelentes profesionales, sino que también fueron seres humanos con importantes valores. Para este tiempo, ya Isabel había cumplido más de 60 años y sentía que algo le quedaba por hacer en la vida. Desde muy pequeña, cuando empezó a leer libros, siempre había soñado con ser una escritora y contar su propia historia, pero esa vida que había vivido se lo hacía imposible. Sin embargo, Isabel pensó que a pesar de los años, era un buen momento para empezar a escribir su libro. En un año lo escribió, lo revisó y lo llevó a una editorial, pero el dueño de la editorial le sugirió que se encargara de criar a sus nietos en vez de estar escribiendo libros. Además decía que ninguna persona se atrevería a comprar un libro de una señora de 60 años. Sin embargo, Isabel no se rindió y se acordó de que su esposo había trabajado mucho tiempo en la universidad. De esta manera le comunicó su deseo y Nelson, feliz de complacer a su esposa, habló con el editor de la universidad que le pidió el libro para hacerle la revisión. Después de leerlo, al editor le pareció el libro de Isabel una obra maravillosa. No solo era una historia de su vida, sino que era toda una novela histórica sobre su país. El dueño de la editorial a donde Isabel había ido primero tuvo la oportunidad de leer el libro y se dio cuenta del error que había cometido, así que le ofreció a Isabel publicarle una segunda edición. Sin embargo, Isabel no aceptó porque aquel señor nunca había creído en ella. Sin embargo, le regaló un ejemplar de su libro para que siempre recordara su error. Recuerda que a veces se nos presenta la oportunidad, una sola vez en la vida. No dejes pasar el tren y no subestimes las oportunidades que se te presentan y pueden cambiar tu vida.